Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Microgramos por Minuto. Te habla el Dr. Giovannetti y el día de hoy vamos a charlar sobre fisiología básica. Empecemos definiendo qué es fisiología. Fisiología básicamente es una ciencia que busca explicar los mecanismos físicos, químicos que permiten el origen, desarrollo y progresión de la vida. Y así como hay ramas en un árbol, hay formas de vida. A su vez, hay formas o ramas de la fisiología. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de un virus, hablamos de fisiología vírica. Cuando hablamos de una bacteria, hablamos de fisiología bacteriana, hasta llegar a la compleja fisiología humana. La fisiología humana también es una ciencia, que lo que busca explicar son las características y mecanismos que permiten la vida en el cuerpo humano. Pero ¿cómo se mantiene esto? Gracias a la interrelación, comunicación y coordinación ¿de qué? De funciones celulares, tejidos y órganos, con los mecanismos de control. Y la respuesta está en la célula. La célula es la unidad viva básica, funcional y estructural. Estructural en primera instancia, ¿por qué? Porque gracias al conjunto de células unidas a través de uniones intercelulares forman tejidos. Los tejidos unidos forman órganos y estos órganos forman sistemas. Y el conjunto de sistemas forman el complejo ser humano. Funcionalmente, ¿por qué es la unidad viva básica? Porque es que cada célula tiene una función específica en el cuerpo humano y en consecuencia, si no se cumple, encontramos una enfermedad. Las células a su vez comparten una serie de funciones o características básicas que permiten mantener la vida de la misma célula, incluyendo la reproducción celular, la obtención de energía a partir de moléculas como ácidos grasos, carbohidratos, aminoácidos, etc. Tanto así es esto que la célula es la unidad viva básica que representa 35 a 40 billones de células en total en el cuerpo humano. Cuando hablo de estamos, estoy pretendiendo representar a las células y solos en el universo, al cuerpo humano, pero no. Las células no es lo único que se encuentra en el cuerpo humano. También hay microorganismos. Estos microorganismos en conjunto superan al número de células en total y estos reciben el nombre de microbiota. La microbiota se ubica sobre todo en las superficies, piel, boca, intestino y nariz. Estas viven en armonía y aportan funciones vitales en la digestión, nutrición, en la inmunidad. De hecho, es foco de investigación hoy día y alteraciones en la microbiota pueden generar enfermedades. El medio donde se desarrollan las células se llama medio interno. El medio interno es el líquido extracelular, pero así como hay un líquido extracelular, hay un líquido extracelular. Este líquido extracelular es conocido como medio interno en primera instancia por el señor Claude Bernard, quien fue fisiólogo francés del siglo XIX. Se llama medio interno ¿por qué? Porque lo tiene todo, es la despensa de la célula, contiene iones y nutrientes necesarios para el mantenimiento de la vida de la célula y se encuentra en constante movimiento, en primera instancia en el espacio intravascular y posteriormente tras la difusión a líquidos tisulares. El líquido extracelular versus el líquido intracelular tiene diferentes concentraciones en relación a sus componentes. En el caso del líquido intracelular predomina el magnesio, el potasio, el fosfato en relación al líquido extracelular, donde lo que predomina es el sodio, cloruro, bicarbonato, pero también tiene otros componentes como la glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y CO2. Con esto no quiero decir que acá no haya estos componentes. Sí los hay, pero en menor proporción. Lo que sí está claro es que cada uno cumple una función específica y debe mantenerse en una concentración para evitar irregularidades y enfermedades. El equilibrio se llama homeostasis, pero por definición exacta, homeostasis hace referencia al mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno. Este término fue utilizado en primer lugar por el señor Walter Cannon, quien fue fisiólogo en Estados Unidos, y se refiere al mantenimiento, recordemos, de estas condiciones casi constantes gracias a la interrelación entre órganos y sistemas de control. ¿Por qué casi constantes? Porque es que se manejan intervalos. Recordemos que, por ejemplo, tenemos un sodio en 135 a 145, ese es el intervalo de normalidad en el líquido extracelular. Este intervalo de normalidad se mantiene, pero el hecho de que tengas un sodio el día de hoy entre 137 no significa que el día de mañana lo vas a tener en ese mismo nivel, en ese mismo valor. Así que por eso se habla de condiciones casi constantes, por esto, porque se mantiene en intervalos. Cuando se rompe la homeostasis, lo que pasa es una enfermedad, así de sencillo. ¿Qué pasa acá? Y es que a pesar de la ruptura de la homeostasis, siempre vamos a tener mecanismos homeostáticos activos, que lo que van a buscar es compensación de la ruptura, lo que van a buscar es que se evite este problema, o se corrija más exactamente. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que diferenciar
entre la ruptura y el mecanismo homeostático compensatorio. Para hacerme entender con el siguiente ejemplo, tenemos un paciente con un trastorno de la excreción del sodio. Resulta que para mantener la natriuresis también hay aumento de la presión arterial, pero este mantenimiento de la presión arterial de manera prolongada lleva a insuficiencia renal y en consecuencia esa insuficiencia renal a presión arterial elevada. Así que hay que tener en cuenta esto. Miren cómo respondió el cuerpo ante la disminución de la excreción del sodio, pero a su vez generó más daño y ese daño también llevó a la presión arterial elevada. Esto da luces en cómo debemos afrontar a nuestro paciente. Recordemos que la fisiología también hace parte del entendimiento de la fisiopatología de las enfermedades y por eso debemos estudiarlo a fondo. Recordemos que en el primer video del canal en algún momento hablé sobre la base del conocimiento médico, que habla sobre lo normal para poder entender lo patológico. Esto es fácil y sencillo. Tiene dos maneras de transportarse. Dos etapas. Primero, la intravascular. Recordemos que puede ser de 1 a 6 veces por minuto y esto va a depender del requerimiento en el cuerpo, del nutriente, de la perfusión, del oxígeno, de lo que necesite tu cuerpo. Y está el segundo, que va desde el movimiento entre capilares sanguíneos y los espacios intercelulares. Para hacerme entender, básicamente lo que hay es un paso de líquido y de moléculas desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial. ¿Gracias a qué? A que tienes unos espacios intercelulares. Esos espacios intercelulares permiten la difusión de líquido y de moléculas. Esto se debe gracias a qué? Hombre, gracias a que tienes una distancia entre célula capilar muy corta, no más de 50 micrómetros. Y además tienen otro detalle y es que estos espacios intercelulares no permiten el paso de las proteínas. ¿Por qué? Debido a su gran tamaño. En este punto, la fisiología de Guyton expone o se centra básicamente en 5 sistemas. Está el aparato respiratorio, en primera instancia, que capta oxígeno desde el gas atmosférico. El aparato digestivo, por su lado, pues lo que hace es absorber nutrientes desde el alimento, absorbiendo hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos. El hígado lo que hace es cambiar la composición química de moléculas mucho más grandes para convertirlas en formas más utilizables. Por otro lado, órganos como el adipocito, la mucosa digestiva, los riñones, glándulas endocrinas modifican y almacenan. Almacenan moléculas ya sea sencillas o un poco más complejas para poder servir de banco ante cualquier necesidad que tenga el cuerpo. Por último, el aparato locomotor. Esto lo dejo en interrogación. ¿Por qué? Porque la misma fisiología de Guyton te hace esa pregunta. ¿De qué manera contribuye? Y aquí tenemos la respuesta. Hombre, porque permite a través del sistema locomotor la búsqueda y la obtención del alimento o de la sustancia que en ese momento esté en déficit y requiera el sistema o el cuerpo humano para poder mantener la vida. Además permite la protección. A través de esto lo que hacemos es mantener la homeostasis del cuerpo. Cuando hablamos de sistema de eliminación, la fisiología de Guyton trae a colación 4 sistemas principales, empezando por el aparato respiratorio, donde su eliminación principal es de la molécula llamada CO2. Este CO2 es el más abundante de todos los productos del metabolismo. El riñón, por su lado, elimina productos finales del metabolismo celular, como la urea, el ácido úrico, exceso de iones y agua. Pero también tiene otra función, la reabsorción de sustancias subtúbulos, como por ejemplo moléculas como la glucosa, aminoácidos, agua, iones. También tenemos otros sistemas como el sistema digestivo, que elimina a través de las heces el material que no se digiere y los productos residuales del metabolismo. Y por último tenemos al hígado. El hígado tiene una función de, en primera instancia, metabolizar las moléculas, detoxificar y eliminar fármacos, sustancias químicas, tóxicos, y posteriormente eliminarlos a través de la bilis y posteriormente las heces. En primera instancia son reguladas por el sistema nervioso y sistema endocrino. ¿El sistema nervioso de qué manera contribuye? En primera instancia tiene una porción aferente sensitiva. Esta porción aferente sensitiva lo que hace es relacionar tu cuerpo y permite la percepción de cómo está tu cuerpo en relación al medio. ¿A través de qué? Receptores sensitivos. También los sentidos que funcionan como receptores sensitivos. Ellos detectan el estado del cuerpo, se dan cuenta del estilo
estímulo. Ellos mandan esta señal hacia una porción integradora. Esta porción integradora está formada por el sistema nervioso central, el cual a su vez está formado por el cerebro y la médula espinal. ¿Cuál es la función? Almacenar información, generar pensamientos, establecer una respuesta. Esta respuesta posteriormente lo que hace es a través de una porción eferente motora hacia su órgano efector, lo que va en últimas a generar la respuesta adecuada ante la señal detectada. Otro de los sistemas es el sistema nervioso autónomo, que hace parte del sistema nervioso. Este sistema nervioso funciona a una escala subconsciente. ¿A qué me refiero? Lo que hace es controlar las funciones involuntarias que tenemos en el cuerpo. Nosotros no somos conscientes de la función de bomba cardíaca, no somos conscientes de la frecuencia cardíaca por minuto. Tampoco somos conscientes del movimiento del aparato digestivo, no somos conscientes de la secreción de glándulas corporales, cada cuánto, cómo se liberan, y a su vez no somos conscientes de la respiración. De todo esto se encarga el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Por otro lado tenemos los sistemas hormonales. Los sistemas hormonales o sistema endocrino está formado por una serie de glándulas, los cuales producen hormonas. Hormonas que pueden ser de origen peptídico, esteroideo, y estas hormonas lo que van a hacer es transportadas a través del líquido extracelular. Este líquido extracelular los lleva a un órgano diana. ¿Cómo se transportan? Pueden ser libres, pueden ser unidas a proteínas plasmáticas, y lo que hacen es llegar, unirse a receptores. Esos receptores pueden estar en la membrana, pueden estar en citosol, pueden estar en el núcleo, y generan una función de estimulación o inhibición de una de las funciones del órgano diana donde han llegado. Esta es complementaria del sistema hormonal al sistema nervioso y básicamente lo que hace es regular funciones metabólicas. Gracias a un sistema llamado sistema inmunitario. Este sistema inmunitario tiene por función la inmunidad. Esa es su tarea. La inmunidad se divide en múltiples formas de inmunidad, dependiendo de la manera en que lo clasificamos. Estas pueden representar la inmunidad celular, inmunidad humoral, innata, adquirida, dependientes la celular, sobre todo de células, humoral, sobre todo de moléculas. Allí incluye complemento, incluye el desarrollo de anticuerpos, etc. ¿Esto qué permite? Permite la diferenciación de lo propio, de lo ajeno y lo nocivo. Significa que si una bacteria entra, el sistema inmunitario lo que hace es reconocer esa bacteria y generar una respuesta inmunológica en relación a la bacteria. Lo que hace es destruir a ese invasor. Este invasor lo hace a través de fagocitosis o a través de la expresión de linfocitos sensibilizados. O también tiene la opción de generar proteínas especializadas llamadas anticuerpos, las cuales son específicas para el antígeno. Otro de los sistemas que se ven involucrados en la defensa o en la protección es el sistema tegumentario, gracias a la piel y sus anexos, que lo que hacen es cubrir, proteger, amortiguar y servir de frontera. Pero no solamente tiene esas funciones, tiene otras como regular la temperatura, además excreción de residuos como el sodio, como el agua. También tiene otras funciones como interfaz sensorial. Recordemos que los sentidos hacen parte de la porción aferente sensitiva del sistema nervioso, y recuerden que la piel está llena de receptores sensitivos. La reproducción sí tiene que ver con el mantenimiento de la homeostasis. ¿Gracias a qué? A que se generan nuevos seres. Recordemos que las células también se reproducen y pueden reponer aquellos seres que se han dañado o que son senescentes. Los sistemas de control del organismo van desde muchos niveles. El primer nivel es el control genético, que lo que busca es controlar la función intracelular y extracelular. También está el control intraórgano, que lo que básicamente busca es el control de la función de sus componentes, es decir, de los componentes del órgano. A su vez, el sistema de control interórgano, que es aquel el que podemos decir que un sistema controla otro sistema. Por ejemplo, el sistema nervioso controla la presión arterial. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos una presión arterial que es la variable controlada. Esta presión arterial, cuando se eleva, resulta que tenemos una serie de vasoreceptores que se encuentran en el callado aórtico, en el bulbo carotidio. Este cambio en la presión arterial, ya sea elevación o disminución, van a mandar una serie de señales al centro vasomotor, que está ubicado principalmente en el bulbo raquídeo. Este manda una señal hacia el sistema nervioso simpático, y este sistema nervioso simpático
libera una serie de sustancias, las cuales van a llevar en sus efectores u órganos diana a la generación de la disminución o aumento de la presión arterial según sea la necesidad. Los efectores en este caso son los vasos sanguíneos y el corazón. ¿A través de qué mecanismos realizan este control de estas funciones? A través de la retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa es la principalmente utilizada por los sistemas de control del cuerpo. El objetivo es que el sistema actúa en oposición de la señal. Recordemos el ejemplo de la presión arterial. Si la presión aumenta en el bulbo raquídeo y sus centros vasomotores van a mandar una señal, la cual va a generar unos cambios en los efectores que vendrían siendo los vasos sanguíneos del corazón, que van a disminuir la presión arterial. Es decir, si la presión arterial se eleva como primera medida, lo que busca en la retroalimentación negativa es bajar la presión. Hay un concepto que debemos tener claro y es la ganancia del sistema de control. La ganancia del sistema de control a que hace referencia, y abro comillas. La ganancia es el determinante en la retroalimentación negativa de la eficacia con que un sistema de control mantiene las condiciones constantes. Para ponerlo en términos sencillos, la ganancia es igual a qué tan efectivo es el sistema de control. La fórmula de ganancia es igual a corrección sobre el error. De aquí se pueden concluir varias cosas y lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. Vamos a colocar este ejemplo. Tenemos un paciente con un varoreceptor dañado. Este varoreceptor dañado, al aplicársele una cantidad de volumen, hay un cambio de presión. De 100 milímetros de mercurio, que va a ser la presión inicial, vamos a pasar a 175 milímetros de mercurio. La contraparte de este ejemplo es el paciente con un varoreceptor sano. Aquí se le aplica un volumen, aquí detrás de mi rostro es la presión inicial de 100 milímetros de mercurio y esta presión inicial pasa a 125 milímetros de mercurio. Es decir, si hay un control de presión arterial ya que tienes un varoreceptor sano, pero en teoría deberíamos tener una final igual a la inicial, pero resulta que tenemos una final de 125. De aquí se puede concluir algo, y es que el sistema de control mediante retroalimentación negativa no es 100% efectivo, y lo vemos en la fórmula. Cuando nosotros vemos la fórmula, siempre vamos a tener un porcentaje de error en relación a la corrección. En el ejemplo, la corrección es 50 milímetros de mercurio. Recordemos que el primer cambio fueron 175 y en el paciente con varoreceptor sano fueron de 125. 175 menos 125 te da la corrección, que fueron 50 milímetros de mercurio. Y el grado de error fue lo que se apreció que no se corrigió en la presión final del paciente 2, es decir, del paciente que tiene el varoreceptor sano. ¿Cuál es la ventaja de poner esto en términos de división? Que podemos establecer relaciones donde hay una relación directamente proporcional entre la corrección y la ganancia. ¿A qué me refiero? Si usted aumenta la corrección, vas a tener un aumento de la ganancia. Si usted tiene una disminución de la corrección, vas a tener disminución de la ganancia. Pero resulta que en relación al error tiene una relación inversamente proporcional, a diferencia de la corrección, que la relación es directamente proporcional. Si tenemos un aumento del error, vamos a tener una disminución de la ganancia, pero si tenemos una disminución del error, vamos a tener aumento de la ganancia. Así como hay retroalimentación negativa, también tenemos retroalimentación positiva. Recordemos que en la retroalimentación negativa, la señal genera una respuesta que va en contra de esta señal. En retroalimentación positiva pasa todo lo contrario. El sistema amplifica la señal. Significa que podemos llevarlo a un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque es que resulta que parte de una señal y lo que hace es amplificar todo esto. Veamos un ejemplo para ser claros. El primer ejemplo que coloca la bibliografía es este. Tienes un paciente que tiene una pérdida sanguínea de 1 litro. En este punto, los mecanismos de retroalimentación negativa pueden recuperar a este paciente, llevándolo otra vez a la normalidad. Pero resulta que cuando tienes una pérdida más allá de ese litro, los mecanismos de retroalimentación negativa no son capaces de compensar esta pérdida. Hay una disminución de la presión arterial y hay una disminución del gasto cardíaco. Pero, ¿de qué manera se entiende la retroalimentación positiva? Bueno, expliquemos. Si tienes una pérdida de 2 litros, vamos a disminuir esa cantidad de llegada de oxígeno o de perfusión. ¿Eso a qué me lleva? A disfunción del endocardio. Pero resulta que nuestro cuerpo va a buscar activar y mantener esos mecanismos homeostáticos y en consecuencia, ¿qué vas a generar? Un aumento de la frecuencia cardíaca para aumentar la presión arterial a costillas del gasto cardíaco. Pero al no tener volumen, resulta que la frecuencia cardíaca va a seguir aumentando, pero no va a llegar sangre a ese miocardio y va a generar más disfunción miocárdica y puede llevar esto en últimas a la muerte.
La retroalimentación positiva tiene ejemplos donde es provechosa y el ejemplo es este, el parto. Resulta que cuando usted tiene a un bebé que va naciendo y que se va ubicando en ese cuello uterino, este bebé presiona ese cuello uterino. ¿Gracias a qué? A la presencia de contracciones a nivel del útero. Esta contracción y este bebé al llegar y presionar ese cuello uterino lo que va a generar es una serie de impulsos. Esos impulsos nerviosos lo que van a llegar a la glándula pituitaria, es decir, a la hipófisis, la cual va a liberar más oxitocina y esta oxitocina va a viajar a través del torrente sanguíneo llegando a la musculatura lisa del útero para permitir la contracción. Hay algo que aclara la bibliografía y es este concepto. La retroalimentación positiva, cuando no tiene consecuencias negativas en nuestro cuerpo, hace parte de una retroalimentación negativa global. ¿Eso qué significa? Hombre, vamos a ponerlo en un ejemplo para entenderlo. La coagulación de la sangre. ¿Cuál es el estímulo o la señal? Se rompió un vaso, estamos sangrando. ¿Cuál es la consecuencia? Primero, activación de las plaquetas. 2, activación de los factores de coagulación. Esto va a amplificar la activación de más y más y más factores de la coagulación hasta que se termine ese ciclo y podamos controlar el sangrado. Si nos damos cuenta, ahí están vistos los dos sistemas de retroalimentación. En primera instancia, retroalimentación negativa, que busca ¿qué? Evitar la pérdida de sangre o disminuir la pérdida de sangre, activando la coagulación. Pero también tenemos la retroalimentación positiva. Esta retroalimentación positiva que lo que va a generar es la activación de más y más y más factores de la coagulación, dándonos cuenta que no todo es malo en la retroalimentación positiva. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy en microgramos por minuto. Espero te haya gustado. Recuerda que es un video de introducción. El resto de trabajo queda en tus manos. Ya sabes, si te gustó, suscríbete, dale like, dale a la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos subidos al canal. Así que nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.